Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta serie de seminarios dedicados a la inmunología de COVID-19, organizados por la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Fundación CTR Conciencia por México. Es para mí un gran gusto tener como invitada el día de hoy a la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, profesora e investigadora del Instituto Politécnico Nacional. La doctora es químico-farmacobióloga, egresada de la UNAM, maestra y doctora en ciencias con especialidad en inmunología por parte del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, es uno de los miembros activos con más actividad dentro de la sociedad. Entonces, agradecemos sinceramente la participación de la doctora Pérez Tapia para la plática del día de hoy, que va a abarcar una temática, creo yo, muy interesante en esta serie de seminarios de COVID-19. Doctora Pérez Tapia, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor Chacón. Para mí es igualmente un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Y pues bueno, entiendo que en el ambiente inmunológico y de la sociedad, sobre todo de las pláticas que han sido previas a la de una servidora, pues han platicado sobre aspectos básicos, tanto de la enfermedad como de la respuesta inmune y sobre todo también de vacunas. Entonces, un poco para complementar lo que ya han estado platicando en estas últimas semanas, pues me permití preparar una presentación de una manera un poco más, vamos a decir, diversa con respecto a qué se necesita hacer o cuáles son los pasos que necesitamos conocer para poder desarrollar o llevar nuestras pruebas de conceptos, nuestros hallazgos en el laboratorio, nuestros prototipos de diagnóstico o vacunas a el camino hacia un producto que pueda ser utilizado por un paciente. Entonces, he titulado la plática de la prueba de concepto al paciente, el camino técnico regulatorio para el desarrollo de inmunoterapias, vacunas y dispositivos médicos para COVID. Y pues bueno, reitero que agradezco profundamente la invitación. Esta es una servidora y pues sí quiero enfatizar un poquito antes de empezar que pues todo lo que yo les voy a comentar en los próximos minutos, pues de una manera es la suma de las experiencias y de la información que hemos podido obtener tanto a nivel nacional como internacional disponible y por supuesto de ejemplos que estamos llevando a cabo en la institución y específicamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la UDIVI y en la UDIMEP. Entonces, esta es una frase con la que me gusta mucho empezar desde las pláticas, desde que empezó la pandemia, porque coincido totalmente con Xiaomin. Xiaomin es un economista y desde el principio este economista con gran prestigio a nivel mundial dijo que la solución real a la crisis sanitaria en la que estamos viviendo no es la contención, sino la innovación. Y ustedes han sido pues partícipes de esto. Estamos ya, hoy fue evaluada la segunda vacuna de RNA y como nunca antes en la humanidad estamos acortando los procesos de evaluación porque se están evaluando de una manera mucho más profunda y mucho más rápida con la participación de un mayor número de investigadores y eso es parte de la innovación, pero se los voy a comentar un poquito más adelante. Desde que empezó la pandemia, empezó la necesidad de innovar en diferentes áreas y estas áreas iban desde la biotecnología, evidentemente, para el desarrollo de vacunas y de pruebas rápidas en menor tiempo, protocolos clínicos, innovar en la regulación sanitaria, lo que nos permitiría evaluar de una manera más ágil y dar resultados de una manera más rápida, y también innovar en otras áreas que sin duda han sido vertiginosas, desde las telecomunicaciones, la información a distancia, la digitalización, la impresión 3D, que hoy como nunca ha tenido un boom en cuanto a las aplicaciones, hisopos, mascarillas, caretas, aplicaciones de rastreo epidemiológico. Hay muchísimas áreas en las cuales se está innovando a consecuencia de la pandemia y ante esta situación de pandemia pues se han clasificado las diferentes áreas de desarrollo tecnológico, desde la prevención, el tratamiento, las pruebas,
pruebas, las comunicaciones, la asistencia humanitaria, educación, la innovación para la atención a grupos vulnerables y pues bueno, nosotros específicamente nos vamos a enfocar en tratamiento y en pruebas que son de las que les voy a contar. Estas clasificaciones de innovación están muy difundidas a nivel mundial y se encuentran en todos los trackers o conteos que hay a nivel mundial y por país. La Organización Mundial de la Salud, Canadá, Corea, Estados Unidos, Alemania tienen sus propios hubs de innovación en donde ellos llevan sus conteos de cuántas innovaciones se están generando a partir de la pandemia. Evidentemente hay áreas en donde hay ciertos países que destacan más, pero bueno, el registro se está llevando a cabo en diferentes plataformas. Lo que es evidente es que aunque hay una explosión de innovación, pues no todos los desarrollos tecnológicos que se han generado son útiles y cada país ha determinado sus prioridades en innovación. Lo que es evidente como una necesidad para llevar estas innovaciones al paciente es el cumplimiento regulatorio para que la calidad y la seguridad quede cubierta antes de que los productos o las innovaciones puedan ser utilizados por una persona. Entonces, ante la situación y de acuerdo a las convocatorias ya aterrizando esto en México y a las capacidades instaladas que tenemos en nuestro país, los resultados tanto de los apoyos nacionales otorgados por CONACYT como de los apoyos que se le dieron al Consorcio de Innovadores en Vacuna por la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dejan ver 3 áreas principales de innovación en nuestro país: diagnósticos, tratamientos y vacunas, como los principales grandes grupos de innovación. Entonces, en estos 3 temas me permití generar varios ejemplos y compartir con ustedes cuáles serían, desde la perspectiva de una servidora, las principales características que se deben de tomar en cuenta cuando uno inicia las innovaciones o cuando uno quiere desarrollar un producto en cualquiera de estas 3 ramas. Entonces, lo primero y lo más importante que uno debe de identificar como científico, como investigador, como inventor, como desarrollador, es clasificar nuestra invención, e identificar claramente si es un producto, si es un principio activo, si es un servicio o si es un dispositivo médico. Nosotros, hablo en plural porque creo que somos ya varios los que nos hemos dado cuenta y en nuestro laboratorio, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que damos servicios constantes tanto a la academia como a la industria, nos hemos dado cuenta en esta pandemia que desafortunadamente, aunque la formación científica básica es muy buena en nuestro país, muchos de nuestros desarrolladores o de nuestros científicos no cuentan con una preparación previa regulatoria que les permita saber cuáles son los pasos a seguir para desarrollar sus invenciones. Entonces, nos hemos enfrentado con una discrepancia de lenguaje. Muchas veces, para los que tenemos un poco más de formación regulatoria, entendemos lo que es una validación analítica y a veces nos enfrentamos con que muchos colegas piensan que la validación de un sistema es únicamente probar 3 veces y repetirlo con 4 muestras y ya está validado. Y esto no es así. Las validaciones, dependiendo de qué tipo de producto es el que se va a desarrollar, toman particular importancia porque todos estos productos, servicios, principios activos o dispositivos médicos, ahí es donde se clasifican los métodos diagnósticos, tienen que estar autorizados por la autoridad, valga la redundancia, sanitaria, antes de poder ser utilizados de manera masiva para otorgar un diagnóstico, para otorgar un valor. Entonces, aun cuando nosotros quisiéramos desarrollar un sistema diagnóstico en nuestro laboratorio y ponerlo a disposición pública, la manera correcta de hacerlo es que la autoridad sanitaria autorice el dispositivo previa análisis de la validación analítica del mismo. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de descubrimiento tenemos, identificar si es un producto, un servicio, un principio activo, identificar a nuestros clientes. Vamos a llamar clientes no como los que nos van a comprar la invención, no como el último usuario que generalmente es el paciente, sino a lo mejor nuestros clientes es una empresa farmacéutica a la que vamos a transferir la tecnología, o es una alianza, o es una empresa, o es gobierno al que también le vamos a transferir la tecnología, y de esa manera podemos entender más fácilmente
fácilmente cuáles son las normativas o cuáles son los requisitos regulatorios que tenemos que cumplir. Otra recomendación que nosotros siempre damos a nuestros colegas es que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, aunque nosotros no conozcamos la regulación que atañe a nuestras invenciones, necesariamente las tenemos que cumplir. Entonces, invitamos de manera muy reiterada que conozcan y a que adopten la regulación sanitaria tanto nacional como internacional, tanto para el desarrollo de productos para uso humano como para el desarrollo de dispositivos. También les recomendamos que durante el desarrollo que vayan a hacer de su innovación, adquieran otras competencias o se busquen equipos multidisciplinarios con otras competencias además de las científicas. ¿Qué quiere decir esto? Competencias administrativas, de manejo de proyectos, de pitch o de exposición, de finanzas, de regulación, que necesariamente complementan la complejidad que se necesita para poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y finalmente siempre les recomendamos a nuestros colegas que formen grupos multidisciplinarios. Cuando uno descubre una molécula con una actividad biológica, vamos a decir un inhibidor de la replicación o un anticuerpo terapéutico, para poder llevar esa molécula para poder caminar con esa molécula todo el proceso de desarrollo, se necesita la participación de decenas o cientos o miles de personas, dependiendo de la envergadura del proyecto y la multidisciplinaridad de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Un inmunólogo solito no puede. Tenemos que buscarnos inmunólogos, farmacólogos, bioquímicos, expertos en procesos administrativos, contadores, manejadores de proyecto, expertos en ingeniería. Entonces, tiene que formarse un grupo multidisciplinario para que realmente los objetivos se puedan cumplir. Entonces, considerando lo anterior, les quiero contar tres historias historias propias, que es la mejor manera, creo yo, de ejemplificar compartiendo con lo que nos hemos enfrentado en el grupo de trabajo. El primer tema que les quiero compartir es anticuerpos. Nosotros estamos desarrollando anticuerpos con fines terapéuticos y pues bueno, estos anticuerpos, esto es únicamente para ejemplificar la importancia de los anticuerpos como proteínas terapéuticas en diferentes enfermedades. Del 2009 al 2017 suman más de 50 anticuerpos autorizados a nivel mundial con diferentes indicaciones terapéuticas y diferentes formatos de anticuerpo. Empezamos con quiméricos, hoy tenemos anticuerpos completamente humanos, inclusive bioespecíficos, ya tenemos nanobodies, tenemos TCARs y pues bueno, últimamente tenemos las 2 autorizaciones sanitarias que se dieron por emergencia a los anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Estos anticuerpos son proteínas recombinantes, todas ellas obviamente obtenidas en reactores a partir de células modificadas que son productoras de una proteína. Entonces, el anticuerpo, digo, ustedes lo conocen, es una molécula muy versátil, a la cual a partir del conocimiento que tenemos de ella, tanto de la región variable como de la glicosilación de la parte FC, podemos modificar o moldear algunas de sus propiedades farmacocinéticas. Entonces, esto lo hace un blanco terapéutico, más que un blanco terapéutico, una herramienta terapéutica muy útil. En el mundo hay hasta hace un par de días más de 197 programas diferentes de descubrimiento de anticuerpos terapéuticos para SARS-CoV-2 con diferentes plataformas de descubrimiento. En el caso de SARS-CoV-2, al igual que cualquier otro descubrimiento de anticuerpos, pues nosotros tenemos evidentemente que identificar el blanco hacia el cual queremos desarrollar el anticuerpo, generar un descubrimiento o realizar el descubrimiento a partir de diferentes estrategias de descubrimiento. Hay varias en el mercado, cada quien tiene la que mejor o la que tiene estandarizado de una mejor manera. Nosotros hacemos descubrimiento utilizando Phage Display y una vez descubierto, pues evidentemente se va optimizando la molécula hasta llegar al candidato ideal, que lo podemos clasificar como una nueva entidad molecular y que cumpla con las características ya para empezar un proceso de desarrollo productivo, un desarrollo de proceso y evidentemente un ejercicio preclínico mucho más robusto. Entonces, en el caso de nosotros tenemos una plataforma de descubrimiento que hemos ya trabajado
trabajado desde hace varios años y que se construyó en alianza tecnológica con 2 compañías en Estados Unidos. Esta plataforma tecnológica se llama Althea Gold Libraries y ya la tenemos publicada. Es una plataforma semisintética en donde tenemos una región variable obtenida a partir del CDR3 de 180 donadores mexicanos. Esta plataforma ya la hemos probado con varios antígenos, con varios blancos, con mucho éxito al momento de encontrar anticuerpos. Bueno, es una plataforma para single chain, pero bueno, tenemos los formatos para esos single chains. Una vez que identificamos el single chain que se une específicamente al antígeno contra el cual estamos buscando, convertimos ese single chain en un formato de anticuerpo y ese formato de anticuerpo pues ya le damos todo el desarrollo tecnológico específico. El proyecto que les voy a contar es un proyecto que ha sido apoyado por el Fondo México-Chile. Esta es una campaña de tamizaje para descubrir, caracterizar y desarrollar anticuerpos específicos neutralizantes hacia SARS-CoV-2, utilizando las bibliotecas antes mencionadas, y es un desarrollo que se está haciendo dentro del Instituto Politécnico Nacional en participación con recursos autogenerados del Instituto y el Fondo México-Chile. El director de este proyecto es el doctor Juan Carlos Almagro y una servidora, y pues bueno, estos resultados los que les voy a mostrar son los últimos que hemos obtenido. Estamos muy contentos, pero bueno, eso es únicamente para decirles la diferencia entre los anticuerpos y pues las otras terapias que existen. Ya saben, la infección natural genera anticuerpos de manera natural y memoria y linfocitos T y B. La vacunación pues es una inmunización artificial que pues lo vamos a ocupar principalmente para la profilaxis. El uso de plasma convaleciente, aunque la eficacia puede ser variable, es una transferencia pasiva de inmunidad. Y los últimos son anticuerpos terapéuticos, que son anticuerpos recombinantes que se utilizan como terapia, como un biotecnológico, como un medicamento, y que pueden ser utilizados principalmente de manera terapéutica en la fase aguda de la enfermedad, pero también se están llevando a cabo protocolos clínicos como uso profiláctico en aquellas personas que tienen alto riesgo, principalmente trabajadores de la salud. Ya existen productos autorizados por 2 compañías farmacéuticas, una de ellas es Lilly, el otro es Regeneron, y pues bueno, con evidencia suficiente para que la autoridad sanitaria de Estados Unidos haya autorizado su comercialización por pandemia. Y pues bueno, los precios oscilan por tratamiento entre $1,200, $1,500, y pues bueno, el de Regeneron aún no dicen cuánto va a costar, pero yo supongo que va a andar alrededor o un poquito más. Entonces nosotros hicimos, como ya les comenté, utilizando la plataforma de Althea, hicimos un panel, un tamizaje para encontrar los anticuerpos específicos, y de estos anticuerpos específicos, de este tamizaje obtuvimos 650 clonas positivas, 140 específicas. Una vez que mandamos a secuenciar estas 140 clonas específicas, nos dimos cuenta que eran 25 las que eran únicas, y tenemos ya 3 candidatos. De estos 3 candidatos estamos realizando una caracterización físico-química, la actividad biológica, la expresión transitoria, y esperamos tener la información completa antes de que acabe el año, que ya son 15 días, para el inicio de la etapa 2 de desarrollo farmacéutico el próximo año. Esto es únicamente una manera muy gráfica de mostrarles cómo de nuestros candidatos, todos estos numeritos que ven aquí son diferentes clonas que estamos evaluando, y esto es un ELISA sencillo contra RBD. Seleccionamos aquellas clonas que se unan a RBD, y posteriormente estas clonas las ponemos en 2 sistemas, un sistema de competencia en donde vamos determinando cuáles de esas clonas son las que pueden competir con un anticuerpo tipo, que es un anticuerpo comercial, que se llama CB6, que tiene actividad neutralizante, y así vamos seleccionando poco a poco nuestras clonas, y posteriormente evaluamos ensayos de neutralización indirecta, en donde ponemos a competir nuestros anticuerpos con otros anticuerpos y vemos la capacidad de neutralizar la unión del RBD a la molécula AC2. Esto lo hacemos a través de un sistema de high throughput que tenemos en el laboratorio, un IntelliSci, es un modelo de citometría, y pues bueno, de esta manera hemos podido encontrar al día de hoy ya varios candidatos, uno de ellos con muy buena afinidad. Estamos muy contentos porque justo el día de estos resultados están calientitos, salieron apenas un par de días, y el día de hoy siguen saliendo todavía más resultados que nos confirman que tenemos a los anticuerpos, pues ahora sí líderes, ya listos para empezar con el proceso farmacéutico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a posteriori?
Una vez que tenemos ya el descubrimiento y la optimización, esto lo terminamos en 2020, empezamos con la fase preclínica, la fase 1 y 2, que pensamos llevarla a cabo de manera paralela, y la fase 3. Es muy importante comentarles que esta imagen que ustedes están viendo aquí es un proceso tradicional de desarrollo de un anticuerpo, en donde, por supuesto, la información regulatoria y el acompañamiento regulatorio temprano es parte del éxito de este tipo de productos, porque desde el primer momento tiene uno que tener comunicación con la autoridad sanitaria para que vayan conociendo el desarrollo, el comportamiento, la caracterización de los bancos celulares, la actividad biológica, la fase preclínica y la fase clínica 1, 2 y 3 para poderlas acortar. A nivel mundial, hay una tendencia internacional para desarrollar de manera acelerada anticuerpos terapéuticos, lo que normalmente puede llevar más de 12 meses, desde la selección de las clonas, el desarrollo del proceso farmacéutico, proceso formulación, pruebas de estabilidad y posteriormente las pruebas preclínicas y clínicas, pues dadas las condiciones de pandemia y sobre todo ahora que estamos viendo que el problema, aún con la vacunación tenemos que inicia la vacunación, pues es un problema que vamos a tener latente por varios meses más. Se propone un desarrollo acelerado en donde con el recurso suficiente, evidentemente, pues se puede acortar todo este proceso farmacéutico en menos de 6 meses. Entonces, hay varios cambios que se sugieren que las agencias regulatorias internacionales estén aceptando, siempre y cuando se mantenga la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto que se va a generar. Y unos de ellos son utilizar una transfección dirigida, generar altos volúmenes de material transiente. Generalmente, cuando uno hace ensayos preclínicos o cuando empieza con este tipo de desarrollos, pues lo que las agencias regulatorias solicitan con mayor frecuencia es que se realicen los ensayos ya con las células estables. Sin embargo, dadas las condiciones, se permiten presentar ensayos con material transiente, que esto permite acortar muchísimo el tiempo de desarrollo, porque la generación de la línea estable es donde se gasta un poco más de meses en la selección. Entonces, también se pretende realizar estudios de estabilidad, estudios de toxicidad, estudios continuos tanto de toxicidad como de actividad biológica en modelos animales, para poder llegar a un fase 1 en el primer trimestre o a más tardar el segundo trimestre del próximo año. Evidentemente, para todo esto se requiere un apoyo, una inversión adicional. Estamos ya en pláticas con compañías farmacéuticas nacionales y, por supuesto, con la autorización y el acercamiento temprano con la CONFEPRIS y con la industria nacional. Es bien importante para todo este desarrollo conocer la normatividad mexicana y conocer los lineamientos internacionales que han resuelto el acorte de todas estas estrategias regulatorias para poder acelerar la generación de productos. Gracias a esto y de manera independiente al tema de COVID, pues bueno, nosotros ya tenemos un panel o un pipeline de diferentes anticuerpos que estamos desarrollando, entre ellos anticuerpos anti-TNF-alfa, anti-CHIK, anti-CD36, en este momento lo que les estoy contando de anti-SARS-CoV-2, y más adelante también como resultado de la plataforma de Altía tenemos los controles que utilizamos para el kit diagnóstico que están ustedes viendo más adelante. Entonces, todo esto lo pretendemos hacer en colaboración con diferentes partners y, pues bueno, llevar desde el inicio una comunicación temprana y buenas prácticas de laboratorio que nos permitirán soportar y evidenciar la trazabilidad de los resultados, la validación de los métodos analíticos y, por supuesto, todo esto da confianza al desarrollo farmacéutico del producto. Entonces, esto también es un proyecto, el proyecto de anticuerpos es un proyecto apoyado por el CONACYT. Y pues bueno, esto es con respecto a anticuerpos terapéuticos. Con respecto a estuches diagnósticos, es evidente la necesidad que tenemos para hacer diagnóstico en nuestro país. Cuando de manera inicial, ya hace algunos meses, empezaron a autorizar los estuches, los cartuchos para determinación de anticuerpos circulantes contra antígeno, pues bueno, la sorpresa es que ninguno de los cartuchos es de fabricación nacional y evidentemente no se contaba con la fabricación de antígenos
uso de alguno de los reactivos a nivel local que pudiera favorecer el contar o el correr con un mayor número de pruebas, obviamente porque estamos esperando que si se fabrica a nivel local, pues se puedan abaratar todavía más los costos de producción de este tipo de pruebas. Entonces, nos hicimos varias preguntas, si podíamos fabricar las propias, si teníamos la competencia técnica para hacerlo. Hicimos un benchmarking para conocer cuántos desarrollos mexicanos de este tipo de productos había, en qué etapa estaban, y preguntamos tanto con ACID como a la COFEPRIS como a otros entes cómo nos pudieran ayudar. Entonces, nos dimos la tarea de desarrollar un estuche o un kit diagnóstico, como le conocen, un ELISA sencillo, en donde, pues bueno, la base es una RBD. Originalmente pensamos tanto en S1 como en RBD, al final el campeón fue RBD, tenemos todavía el desarrollo de S1 pendiente, pero bueno, colocar el antígeno, buscar por supuesto la presencia de anticuerpos en plasmas y colocar un anticuerpo secundario marcado. Por supuesto que para poder desarrollar este kit lo que teníamos que hacer es producir el antígeno y producir el anticuerpo. Y el objetivo principal era poder producir estas proteínas in-house, o sea, en nuestro laboratorio, y solicitar la autorización sanitaria para comercialización en pandemia para poder ofertar este diagnóstico a la población y contribuir con ello a un mejor monitoreo de la presencia de anticuerpos en nuestra población. Entonces nos dimos a la tarea de estandarizar primero S1 con sueros positivos, con antígeno, compramos antígeno a diferentes compañías farmacéuticas en lo que nosotros empezábamos a producir la proteína, estandarizamos controles negativos, controles positivos, estandarizamos también las concentraciones o las diluciones del suero que íbamos a utilizar, los bloqueos, si bloqueábamos con BCA, si bloqueábamos con albúmina, con leche, con diferentes tipos de proteínas. Entonces identificamos las mejores opciones, estandarizamos nuestros sueros, encontramos nuestra curva dosis-respuesta y posteriormente, ya que estaba estandarizado la forma en que llevábamos a cabo nuestro sistema, validamos nuestra metodología con especificidad, precisión y adecuabilidad. Lo mismo hicimos con RBD. Primero utilizamos proteínas que adquirimos del extranjero o reactivos que adquiríamos en el extranjero, y una vez que teníamos establecido el sistema, empezamos a producir nuestra propia proteína dentro del laboratorio. Igualmente, una vez que corroboramos los parámetros del ELISA, pues empezamos a validar nuestra metodología analítica. Esta validación iba a la par de la producción y de la purificación de RBD. Hoy ya hemos fabricado ya casi decenas de lotes de RBD que nos han permitido optimizar la manera en la que obtenemos y la cantidad de RBD, lo cual ha también permitido que podamos colaborar con otros grupos dentro de nuestro país. Inclusive estamos desarrollando un producto para vender RBD como parte de los reactivos. Esta información, toda esta validación analítica, tanto la de S1 como la de RBD, se empezó a realizar con pacientes. Tenemos un área de diagnóstico y la RBD se sometió a la autorización de la COFEPRIS, y pues bueno, una vez que optimizamos el proceso de obtención, empezamos ya a probar en campo nuestro kit, y pues bueno, con sorpresas muy prometedoras. Estos son cientos de pacientes, 200 y pico de muestras analizadas en diferentes días, donde vemos pues evidentemente cómo van incrementándose los anticuerpos de la clase IgE. Todo esto está siendo evaluado con el estuche diagnóstico de UDI-TEST IgG, y pues bueno, con estos resultados fueron presentados a la autoridad sanitaria en cumplimiento de la norma 241. Se presentó, nos tuvimos que dar de alta como fabricantes de dispositivos médicos para poder someter el dossier a registro sanitario, y pues bueno, estamos en espera de la resolución de la COFEPRIS para que pueda evaluar el desempeño de nuestro kit y podamos nosotros ofertar este kit ya a comunidad abierta y poderlo vender a diferentes laboratorios, que es nuestra intención. Parte del dossier digital que se sometió lleva todo esto, desde el formato de solicitud, el aviso de funcionamiento, aviso de responsable sanitario, el desarrollo de etiqueta, el certificado de libre venta, manual de usuario, la composición. Nosotros hemos tenido que, evidentemente, todos los elementos como se fabrican dentro del Politécnico, generar una instrucción de fabricación de cada una de las proteínas, controles de calidad, controles de estabilidad, pruebas de estabilidad. Evidentemente, hemos tenido que optimizar las sales, los buffers, las concentraciones. Entonces, es un desarrollo de
producto que aunque pudiera ser un ELISA, como todo mundo es un simple ELISA, cuando uno desarrolla un producto de esta envergadura, tiene que identificar a cada uno de los componentes como una proteína independiente y evidentemente como un elemento que tiene que ser analizado tanto en su calidad como en su continuidad de proceso, como en su verificación de calidad lote a lote. Entonces tenemos que tener una especificación de cada una de las proteínas que se utilizan y posteriormente una especificación de producto. Esto es lo que se tiene que someter a la autoridad para que la autoridad vea que hay un cumplimiento regulatorio y de tener este cumplimiento, dar una autorización para comercialización. Quiero ser muy enfática con esto. Nuestros colegas, muchos de nuestros colegas en Ciencia Mexicana, cuando someten sus proyectos a evaluación de CONACYT o de otras instancias para fondear, desarrollan estuches diagnósticos o desarrollan pruebas de ELISA sin tomar en cuenta lo que cuesta hacer un proceso de aprobación por la autoridad sanitaria. Generalmente este tipo de registros no son registros que se puedan soportar con apoyos, son registros que involucran una inversión pues considerable para poder hacer todas las validaciones, para poder especificar toda la calidad, generar una especificación de producto, y es un proyecto mucho más complejo que la simple estandarización de un sistema de diagnóstico, ¿no? Un ELISA, como algunos me dicen. Me he encontrado con diferentes colegas que me dicen, pero es que es un simple ELISA. Sí, es un simple ELISA si nosotros lo montamos en el laboratorio, pero si lo queremos comercializar o lo queremos utilizar para diagnóstico, aunque no lo comercialicemos, alguien tiene que fabricar las proteínas, tiene que estar generado con la calidad y con demostrar el desempeño para que pueda ser un producto reproducible lote a lote. En el caso de vacunas, pues bueno, ya es un tema ampliamente conocido y divulgado tanto por la sociedad como por otros foros. Hay diferentes vacunas que se están desarrollando, pero yo quisiera únicamente enfatizar en el tema de vacunas la parte regulatoria. Las características de la vacuna ideal, pues evidentemente debe de reproducir una respuesta inmune similar a la infección, debe de generar anticuerpos neutralizantes, debe de inducir respuestas de T, debe generar anticuerpos de larga duración en el mejor de los casos, segura o con mínimos efectos secundarios, los cuales más adelante vamos a ver. Los efectos secundarios, los efectos adversos, son eventos que siempre van a existir en cualquier terapia para aplicación en humanos, y lo que tenemos que hacer es conocerlos perfectamente para poder clasificarlos. En el ideal tendría que ser estable temperatura ambiente. Estamos viendo que las dos, la primera que ya autorizaron para su uso en emergencia, pues evidentemente hay que mantenerla a ultracongelación. En el caso de las que vienen, pues yo creo que a lo mejor ya no tendrán que ser en ultracongelación, pero dependiendo de la característica de la proteína van a ser las condiciones de estabilidad. Y evidentemente tiene que ser económicamente accesible, pero bueno, algunas de estas características pudieran variar dependiendo de la situación o de las condiciones a las cuales determine cada agencia regulatoria. Una estrategia internacional que se siguió desde el principio de la pandemia es que las instancias regulatorias internacionales estaban claras que había que hacer algo para cortar el desarrollo de las vacunas y tener productos al alcance de la población en un menor tiempo. Entonces, para ello, recomendaron desarrollar vacunas o utilizar plataformas vacunales que ya tuviesen evidencia previa de seguridad y de toxicidad. ¿Para qué? Para, evidentemente, esa evidencia previa soportarla o mostrarla a la agencia regulatoria, y que la agencia regulatoria permitiese los ejercicios de fase 1, de fase 2 y de fase 3 de una manera mucho más rápida. Otra cosa que también se innovó en esta parte regulatoria es que, si bien antes el desarrollo de una vacuna era un desarrollo secuencial, durante esta etapa de pandemia se ha permitido realizar de manera paralela algunas de las fases, de tal manera que se pueda cortar el tiempo o desarrollar estudios clínicos que pudieran pasar de fase 1 a fase 2 y de fase 2 a fase 3 respectivamente. Hoy día tenemos una vertiginosa carrera por desarrollar vacunas. Tenemos vacunas con diferentes plataformas tecnológicas, todas ellas tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia para poder ser autorizadas, y las más novedosas evidentemente
evidentemente tendrán que generar sus ejercicios preclínicos y sus ensayos de toxicidad tal cual como cualquier otro medicamento. Y pues bueno, lo que estamos viendo en la actualidad con la autorización de algunas de las vacunas en menos de 12 meses, posteriormente vamos a estar viendo cada vez más vacunas autorizadas y pues yo espero de manera optimista tener en algunos meses más varias opciones de vacunación a nivel mundial. Entonces, todas las plataformas ustedes las conocen bastante bien, todas ellas están generando protección, todas ellas están generando anticuerpos, todavía no conocemos cuál va a ser la duración de esa protección, pero bueno, los estudios están ongoing, están corriendo y la mayor parte de estos estudios son a 2 años, entonces seguirán saliendo datos que nos permitirán conocer más adelante cómo va la protección de estos productos. Eso es lo que les comentaba, lo que normalmente se lleva a cabo de manera secuencial. En el caso de pandemia, lo que han conciliado la mayor parte de las instancias regulatorias es que se puedan ejercer de manera paralela, de tal manera que podamos tener autorizaciones por pandemia en menos de 1 año. Entonces, todo esto ha sido compilado por una serie de reuniones y por expertos en regulación, en evaluación de vacunas, estadísticos, médicos, biólogos, farmacólogos, que han transcrito todas estas ideas y todos estos lineamientos en sendos documentos que han engrosado ya las guías de las principales instancias regulatorias. La Coalición Internacional de Autoridades en Regulación empezó a sesionar, a la cual, por cierto, pertenece la COFEPRIS, empezó a sesionar prácticamente desde el inicio de la pandemia y a empezar a dictar las líneas de acción que se tenían que llevar a cabo, primero para la parte fase 1, para la parte preclínica y posteriormente los estudios clínicos. Ellos eran los que iban dictando las pautas de cuáles eran las poblaciones susceptibles a analizar, cuáles eran las principales eventos adversos que había que vigilar. Entonces, todo esto está perfectamente documentado de una manera cronológica, en la cual estos expertos se empiezan a reunir y empiezan a emitir las recomendaciones que siguen los diferentes fabricantes a nivel mundial. Una de las principales inquietudes que hay en el ambiente es que si la vacuna se aprobó muy rápido y que si no hay suficiente evidencia, y yo creo que hoy más que nunca hay una colaboración de un grupo muy nutrido de científicos para poder analizar con base en el riesgo y con base en la evidencia de los datos cuáles eran los pasos a seguir para poder obtener una vacuna y para poder obtener datos lo suficientemente confiables que permitieran autorizar las vacunas antes de que terminara este año, ¿no? Entonces, todo esto son documentos que son públicos, son documentos técnicos regulatorios muy interesantes, la verdad son discusiones, inclusive parte de las reuniones son abiertas, están grabadas, o en algunos de ellos están las minutas generados, el líder de cada una de las reuniones va cambiando dependiendo de la reunión, pero es un grupo internacional muy nutrido y de expertos que son los que están dictando los lineamientos a nivel mundial. Esto lo pueden encontrar en diferentes plataformas y pues bueno, a partir de ellos nosotros propusimos varios protocolos preclínicos en apoyo a algunas de las vacunas que se están desarrollando en nuestro país, apoyadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay otras vacunas que están siendo apoyadas por el CONACYT, pero bueno, esto lo desarrollamos dentro del Politécnico y por supuesto que el protocolo preclínico y los ejercicios preclínicos, los modelos están disponibles para cualquier otra persona que quiera evaluar sus vacunas o sus prototipos con nosotros. Lo que nosotros hacemos es un esquema de inmunización y hacemos respuesta de anticuerpos, respuesta de citocinas, respuesta de células T y de células B y por supuesto evaluación toxicológica. En este caso, evaluamos suero, lavado broncoalveolar, esplenocitos y tomamos órganos en diferentes tiempos para evaluar la toxicidad. No les puedo presentar resultados porque son confidenciales, pero bueno, creo que justamente en este momento hay otra conferencia donde están divulgando un poco de los resultados que ya tenemos de las vacunas que estamos probando en el laboratorio. Tenemos 2 modelos, un modelo en Balcé y otro modelo en estos animales que reproducen de una manera muy parecida a la enfermedad con SARS-CoV-2 y es el modelo de reto. Todavía no lo desarrollamos, pero bueno, tiene el mismo objetivo, evaluar anticuerpos, evaluar una respuesta de T, evidentemente con la dosis de la vacuna, con la dosis efectiva que hayamos encontrado en los ejercicios preclínicos de inmunización. Entonces, finalmente,
quiero compartirles que todo esto que les estoy mostrando en este momento, y como se los dije al principio de nuestra charla, pues está sustentado en un grupo multidisciplinario, en químicos, en biólogos, en inmunólogos, en bioquímicos. El doctor Almagro es el líder del desarrollo de anticuerpos, la doctora Marta Pedraza, Edith, Rosita, todos ellos doctores en ciencias, nuestro farmacólogo, las expertas en administración, que son los que hacen que las cosas puedan llegar a tiempo. Ellos son los líderes en el descubrimiento, los expertos en panning, en procesos, que realmente sin la colaboración y sin el trabajo arduo de todos ellos, no han parado de trabajar desde que inició la pandemia, no podríamos tener los productos que tenemos en este momento. Hoy día ya somos un grupo, pues ya de decenas de personas trabajando en la UDIVI. Tenemos también el grupo de la UCEI, que es la que nos apoya con toda la parte médica, con toda la parte clínica, con la parte de diagnóstico. Tenemos nuestro grupo administrativo y pues bueno, la multidisciplinaridad y el trabajo en equipo evidentemente se reflejan en resultados. Y pues bueno, no quiero terminar la presentación sin un poquito de reflexión acerca de si debemos de fomentar la innovación de productos biotecnológicos en nuestro país. Yo creo que la respuesta es sí. De si estamos preparados, yo creo que la respuesta es sí. Hay varios grupos nucleares en todo el territorio nacional, desde Tijuana, en Baja California, bueno, en Ensenada, tenemos en el centro del país, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guadalajara, en Monterrey, tenemos evidentemente el foco en la Ciudad de México, en el sureste, en Mérida. Entonces, realmente yo creo que si podemos articular la infraestructura instalada de nuestro país, podemos estar desarrollando de una manera mucho más sostenida productos, prototipos, dispositivos y generando desarrollos que puedan estar al servicio de nuestra sociedad en un menor tiempo posible. Sin embargo, bueno, esto es lo que hemos hecho dentro de la UDIMEP. Nosotros consideramos que en los últimos años hemos adquirido la experiencia suficiente para emprender estos nuevos desarrollos. Evidentemente, tuvimos nuestra historia o tenemos nuestra historia eje principal con el desarrollo de péptidos y de inmunomoduladores para uso humano, pero hoy día también nos estamos enfocando en el desarrollo de nuevas proteínas biotecnológicas y con diferentes aplicaciones. Entonces, estos son parte de las instalaciones con las que contamos en la unidad y esta es mi última diapositiva que quiero compartir de una manera muy sentida con todos ustedes. Durante todo este proceso, pues digamos, de pandemia y de desarrollo tecnológico, una servidora ha detectado que existe pues un muro, creo yo, entre las instancias regulatorias y la academia. Y creo que de lado a lado de ese muro hay explicaciones, pareciera que hablamos lenguajes diferentes. Del lado de la COFEPRIS se exige el entendimiento de la parte regulatoria, se exige el cumplimiento de las normas y se exige que los científicos y los desarrollos mexicanos hablen un lenguaje regulatorio. Desde mi perspectiva, nosotros necesitamos una entidad regulatoria que comparta y que asuma su papel en la innovación y en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Creo que necesitamos un acompañamiento temprano y colaborativo de todos los desarrollos que se lleven a cabo tanto a nivel privado como a nivel institucional. Y también creo que se requiere tenemos competencia técnica en la COFEPRIS, pero necesitamos una competencia técnica mayor. Necesitamos que la gente de la COFEPRIS sea de las principales, de los más capacitados en nuestro país para que pueda entender no solamente la tecnología que tenemos ahora, sino que pueda prever las tecnologías que puedan venir en el futuro cercano. Y por parte de la academia, creo que nosotros como científicos debemos de bajarnos un poco del orgullo y de conocer de una manera más clara los procesos, los cumplimientos, las fases y los requisitos para desarrollar medicamentos, dispositivos y diagnósticos. No existe pretexto, el pretexto es que soy científico y no sabía. Creo que nosotros, nuestra generación y la generación de los nuevos científicos y desarrolladores mexicanos ya no pueden omitir este tipo de información. Deben de saber cuáles son los requisitos mínimos indispensables para poner una prueba diagnóstica, para poner un producto o para decir que una molécula que acaban de descubrir es una molécula contra el cáncer. Creo que todos debemos de tener un compromiso para prepararnos cada vez más en la parte regulatoria y dar cumplimiento en una manera secuencial.
También creo que se requiere que cada institución cuente con un intermediario efectivo entre la entidad regulatoria, los investigadores y los innovadores. Desafortunadamente, esto no se ha dado. Muchas de las oficinas de transferencia de tecnología que tienen nuestras instituciones no cuentan con un soporte o un conocimiento para desarrollar este tipo de productos, y eso impide la comunicación o que impide que salgan las transferencias hacia la industria que bien pudiera continuar con el desarrollo de estos prototipos. Y pues bueno, finalmente creo que todas las invenciones, todos los desarrollos son estrategias a largo aliento. Estos proyectos se pueden desarrollar en un corto tiempo, pero se necesita una inversión mayor. Entonces, yo soy de las personas que creo que los apoyos fragmentados de ciencia o los apoyos poquitos, pues no nos permiten desarrollar realmente una vacuna. Una vacuna no se desarrolla con 3 millones de pesos, se desarrolla con miles de millones de dólares, si es que realmente nosotros queremos darle ese beneficio a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas cosas poco inmunológicas, pero creo que muy necesarias con todos ustedes, y estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta ilustrativa plática, mostrando, como usted bien lo indica, un aspecto muy importante y que pocas veces se platica en estos foros, ¿no? Entonces, si le parece bien, procedemos a la sección a la parte de las preguntas. Entonces, le voy a ir leyendo algunas preguntas que se han hecho aquí en el foro. La primera dice que si existe algún documento o documentos emitidos por la autoridad sanitaria que especifique qué pruebas son necesarias, cuáles son los rangos permitidos de variación, cuáles son los controles y los estándares para la validación de dispositivos médicos, particularmente diagnóstico basado en el uso de reactivos biológicos como antígenos y anticuerpos. No existe un documento mexicano, pero sí existen guías y lineamientos en la FDA. Entonces, una de las políticas que sigue nuestro país es que, aunque nosotros no tengamos una guía publicada, podemos hacer uso de las guías a nivel mundial. Entonces, yo les recomiendo, a mí me gustan mucho más las de FDA, creo que hay personas que les gustan más las de EMA, pero a mí me gustan eso, o las guías de ICH, pero en este particular caso de pandemia, FDA sacó lineamientos, inclusive ha ido modificando sus guías con respecto al desarrollo de estudios diagnósticos. FDA es un poco exigente con el tema del desempeño de los estuches diagnósticos, y al principio tenía una astringencia muy fuerte con respecto a demostrar el desempeño y la especificidad con diversos agentes patógenos. En el caso de los estuches, que teníamos que tener muestras de otras enfermedades, muestras pareadas, de centenas de muestras en donde pudiéramos parear por edad, por grupo, por enfermedad, por comorbilidad, para ver si el estuche se podía desempeñar adecuadamente. Con el paso de los meses han ido optimizando los lineamientos, pero sí que pueden encontrar las guías a nivel internacional, principalmente en FDA. Regulatoriamente nuestro país no tiene una especificación. Lo que más se acerca es la norma 241, pero la norma 241 es para la fabricación de dispositivos médicos, y en esa norma se engloba todo el contexto desde la fabricación y la optimización de los antígenos hasta qué se tiene que hacer para evaluar el desempeño de un estuche diagnóstico. Muy bien, doctora, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué tan posible será en un futuro poder adaptar la tecnología para el desarrollo de estuches que se puedan utilizar en plataformas automatizadas? Fíjate que creo que en nuestro país debemos empezar por el principio, ¿no? Cuando nosotros nos pusimos como meta desarrollar el estuche diagnóstico, yo pensé ingenuamente que iba yo a encontrarme con muchos fabricantes mexicanos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pues prácticamente todos los estuches diagnósticos de LISA se importan. Entonces, realmente nos dimos a la tarea primero de desarrollar el estuche, de desarrollar el kit diagnóstico, y
durante la evaluación del desempeño, probamos ese estuche diagnóstico tanto en sistemas manuales como en sistemas automatizados, tanto de lavados, lavadoras automatizadas o lavadoras manuales, y realmente el desempeño del kit ha sido bastante bueno en ambos sistemas. Ahora, el ideal es pues poderlo generar más adelante, porque es lo que hacen las grandes compañías que desarrollan estuches diagnósticos, que agarran sus antígenos, los ponen en sus equipos, pero también desarrollan los equipos, y entonces te venden un equipo y le ponen algunas sutilezas donde te comprometen a comprar los reactivos para poder seguir vendiendo. El negocio está ahí, ¿no? Entonces yo creo que debemos de fomentar que cada vez más haya desarrollos de estuches diagnósticos hechos en México, con proteínas mexicanas, con dispensadores mexicanos, con cartuchos mexicanos. Es triste ver, que no tenemos un solo cartucho de detección de cromatografía lateral para SARS-CoV-2 desarrollado por mexicanos. Todo se importa, absolutamente todo se importa. Y yo creo que no tenemos por qué tener la necesidad de depender de esa manera tecnológicamente del exterior si tenemos infraestructura que permite producir los antígenos y sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que más adelante podremos hablar de automatización, pero sí quiero dejar bien claro que aún desde el principio, con el desarrollo de un estuche, se pueden probar plataformas automatizadas para evaluar el desempeño. Excelente, gracias, doctora. Por otra parte, tiene que ver con estos resultados que mostró del desarrollo de su estuche de diagnóstico que se basa en anticuerpos. Sin embargo, actualmente los que se están utilizando detectan antígenos. ¿Podría platicarnos un poco de las ventajas y desventajas de las estrategias de estos diagnósticos? Pues es que depende de para qué lo quieran ocupar. Cada sistema de detección tiene un momento de uso, ¿sí? Si nosotros queremos detectar antígeno, pues bueno, estamos detectando el cuadro inicial o el cuadro, la presencia del virus. Si nosotros queremos detectar anticuerpo, pues lo que queremos evaluar es inmunidad ya posterior a la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que el uso depende de en qué, cada kit depende de para cuál va a ser el uso que le querramos dar. Evidentemente, un estuche diagnóstico que detecta IgGs, pues tiene muchísimas aplicaciones, desde evaluar la inmunidad, evaluar la inmunidad o la eficacia de las vacunas que se estén generando o aplicando en nuestra población mexicana, conocer cuánto tiempo dura esa inmunidad. Entonces, tiene diferentes aplicaciones dependiendo del momento de la enfermedad. Muy bien, doctora, gracias. En este sentido, hay una pregunta que se refiere a este proceso acelerado de aprobación de las vacunas. ¿Solamente radicó en plataformas que ya estuvieran previamente probadas o hubo algún otro proceso que se modificara durante el proceso de la aprobación? Recomendaron que se utilizaran plataformas previamente probadas, sobre todo para tener una certeza mayor en el tema preclínico, en la seguridad preclínica. ¿Qué quiere decir esto? En las plataformas de animales, que no fueran a ser demasiado novedosas y que pues que hubiese tenido que hacer experimentos mayores en animales. Sin embargo, también hay creo yo, una estrategia de generar estudios continuos, 1, 2 y 3. O sea, esta estrategia, normalmente cuando uno hace un fase 1, el proceso es diseñas el fase 1, sometes el fase 1 a tu aprobación sanitaria, autorización sanitaria, evalúan que la parte preclínica cumpla, que la parte de seguridad cumpla, y entonces, si todo cumple, te dan permiso de ejecutar un fase 1. Terminas el fase 1, entregas los resultados del fase 1, diseñas un fase 2 y haces el mismo proceso. Vas con la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria te dice, ok, continúa con haz un fase 2. Terminas el fase 2. Entonces, todo eso es un proceso que puede llevar años. Entonces, yo creo que la parte más, vamos a decir, si bien ya estaban
desde el año pasado, bueno, prácticamente ya hace 2 años, aprobadas los estudios continuos, los de 1, 2 y 3, o que de 2 podías pasar a 3, realmente fue durante pandemia donde estamos viendo que desde el principio se diseña una estrategia para que una vez que se entreguen los datos de la fase 1 se puedan cambiar a fase 2 y se pueda cambiar a fase 3 y no tengamos que todo ese proceso regulatorio de termino, analizo, te entrego, eso se ha optimizado mucho, además de utilizar plataformas, vamos a decir, con seguridad previa. Digo, hay algunas vacunas por ahí que pues, no hicieron mucho caso, pero bueno, son países que su regulación no está dentro de esas alianza estratégica internacional de reguladores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo salen los resultados, porque también hay muchas vacunas que todavía no conocemos los resultados completos. Bueno, en este sentido, creo que versa la siguiente pregunta. Primero, muy interesante su presentación. En su opinión, ¿cómo puede afectar la aprobación de emergencia de las vacunas de RNA que ya están autorizadas en los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 que siguen en marcha para estas u otras vacunas de COVID? ¿Deben de realizarse algún ajuste especial en estos estudios? En mi opinión, yo no creo que vaya a afectar algo, ¿sí? Es bien importante explicar que ya para este momento hay evidencia suficiente que permitió a las autoridades sanitarias autorizar el uso por emergencia. Sí, yo no creo que vayan a hacer ajustes. Lo que sí creo es que va a haber resultados diferentes con respecto a los eventos adversos o a los eventos adversos graves o a los eventos adversos al progreso de la enfermedad, ¿sí? Dependiendo, ahorita estamos viendo vacunas de RNA, pero posteriormente vamos a ver cuáles son los resultados de las vacunas de proteína, de las vacunas de adenovirus, y cada vacuna va a tener su particularidad. Ahora, si yo creo que los resultados de RNA, la forma en la que están evaluando vaya a modificar alguna de las evaluaciones que vienen, yo francamente no lo creo, porque las autoridades sanitarias aprobaron los diseños de los estudios de manera previa, ¿sí? Si hay algún diseño que se tuviera que enmendar, las enmiendas están llevándose a cabo porque hay inclusión de grupos de edades diferentes o porque se están abriendo a otros grupos de inclusión, por ejemplo, embarazadas, inmunosuprimidos, niños, pero realmente yo no creo que la autorización o la evaluación vaya a cambiar. Lo que a mí me gustaría es que siguieran siendo evaluaciones abiertas todas, que tuviéramos como el evento de hoy, que son larguísimos, la verdad son eventos muy largos, son eventos de muchas horas, valen mucho la pena ver la manera en la que se diserta, se presentan y se analizan los resultados por parte de todos los expertos, pero yo no creo que vayan a cambiar. Sí, o sea, lo que sí creo es que, pues, francamente, de aquí a que nosotros nos vacunemos, como estamos muy jóvenes, ¿sí? Va a haber millones, pero millones de casos ya vacunados que nos van a permitir tomar una decisión mucho más certera con respecto a qué vacuna me quiero poner. Y yo creo que esa decisión va a tomar en cuenta la duración de la inmunogenicidad, las reacciones de hipersensibilidad que se están dando con algunas formulaciones, pero yo creo que de aquí a que nos vacunemos ya van a ser millones los vacunados y nuestra decisión va a ser mucho más sustentada. Ahora, en Estados Unidos hay maneras de seguir a posteriori de la autorización. Tienen un programa de farmacovigilancia muy, muy exhaustivo para detectar cualquier evento adverso que pudiesen no haber detectado durante el ejercicio clínico. Entonces, si llegase a haber algo que no estuviesen viendo durante el ejercicio clínico, nos vamos a enterar, son bases de datos accesibles y lo van a publicar. Yo creo que es un proceso con tal escrutinio y con tanta visión tanto científica como política que difícilmente dejarán pasar algún caso que debería de ser manifestado o publicado. Muchas gracias, doctora.
Otra pregunta tiene que ver con estas nuevas plataformas que se están utilizando para el desarrollo de vacunas, ¿no? En particular, esta plataforma de RNA y esta plataforma de vectores virales para desarrollar vacunas contra COVID. ¿Cuál es su opinión en el sentido de por qué estas son las que van más avanzadas y cuál es su opinión con respecto a la seguridad de estas nuevas plataformas? Yo creo que hay un concepto, las plataformas de RNA no son nuevas. El RNA como producto terapéutico tiene más de 10 años evaluándose. Si ustedes buscan RNA vaccines en clinical trials, van a encontrar 2,000 y cacho, 2,600 clinical trials o 2,600 ítems registrados. Entonces, primero, RNA como terapéutico no es nuevo. De hecho, desde 1990, que fue la primera vez que se describió que un RNA administrado en un ratón podía ser capaz de expresar la proteína, a partir de ahí se han detonado no solamente proyectos, se han detonado institutos para el estudio de RNA, Yale, Massachusetts. Hay decenas ya de grandes institutos enfocados únicamente al desarrollo de terapias con base en RNA. A partir de esos institutos se crearon empresas, como las empresas que hoy estamos viendo, Moderna, BioNTech, CureVac, o sea, hay decenas de empresas que se generaron a partir de los hallazgos de estos institutos y no es la primera vacuna de RNA que estamos viendo, ¿eh? Ya hay una vacuna para Zika, hay una vacuna ébola, hay de rabia, hay ensayos para terapéutica para cáncer y muchos de ellos ya fueron probados en humanos. Una fase 1 no se desarrolla si no se evidencia la fase preclínica de toxicidad y de seguridad. Entonces, realmente no es cierto que sean tan nuevas, ¿sí? O sea, eso es como que ahorita están como de moda, todo el mundo se enteró que existían y hay un boom de información, pero realmente la terapia de RNA no es una terapia de este año, es una terapia que lleva ya decenas de años desarrollándose con suficiente evidencia de seguridad en el uso para humanos. De RNA mensajero, ¿eh? Hay diferentes terapias de RNA, hubo temas de seguridad con los tratamientos de RNA de interferencia, pero todos ellos, pues, hombre, para eso son los protocolos de fase 1 y para eso son los ejercicios preclínicos, pero yo soy de las que creo, no creo, sino que sostengo que la evidencia que se presenta para ejecutar un fase 1 en las instancias regulatorias más pesadas, o sea, FDA, EMA, que son las más robustas, realmente es evidencia suficiente con datos, no son artículos científicos. Esto sí lo quiero aclarar para todos los que nos están escuchando. Cuando uno piensa en los dossiers que se someten a la instancia regulatoria, sería un error pensar que la farmacéutica va con un paper evaluado por pares para ver si con eso es suficiente. La información que se presenta ante la entidad regulatoria es una información que tiene que estar soportado en un formato de CTD. Son miles de hojas, métodos validados, datos crudos, protocolos. No es un paper, es evidencia robusta y abundante que se tiene que presentar ante la autoridad y ante los expertos, que se necesita decenas de personas para poder evaluar esos datos. Entonces, yo francamente no veo el riesgo así mayor que mucha gente está visualizando, que se ha colado por ahí en la información, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver con la vacunación que se planea en México. ¿Sabe usted si tiene considerado realizar un monitoreo de la inmunidad inducida en los primeros grupos vacunados y compararlo con las diferentes vacunas que se van a utilizar? No lo sé, la verdad no lo sé. Supongo que eso tendrá que ser alguno de los protocolos de la autoridad, de los institutos,
o de la farmacovigilancia que puedan llevar las empresas que estén vacunando. Yo creo que debería de hacerlo, se debería de hacer una evaluación a nivel gobierno, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Gracias, doctora. Por otra parte, en el caso del desarrollo de vacunas en México, ¿cuáles son las plataformas tecnológicas que existen en el país para desarrollar vacunas? Ay, están bien padres, porque al menos de las que yo conozco, pues se están desarrollando vacunas de proteínas, se están desarrollando vacunas con base en adenovirus, se están desarrollando vacunas de DNA, se están desarrollando vacunas con péptidos, o sea, no con la proteína grandota, sino con segmentos más chiquitos. Se están desarrollando plataformas con estructuras como pentaméricas, con diferentes péptidos pegaditos. Se están desarrollando una diversidad, yo contaría varias, al menos 2 decenas de estrategias a nivel nacional, tanto las que apoyó la Secretaría como las que apoyó CONACYT. Hay varios proyectos, no todos los que deberían, si lo tengo que decir, pero hay varios proyectos aprobados por el CONACYT, pero lo que sí no he visto es que haya, o no conozco, no significa que no haya, plataformas de RNA. Sé que hay de DNA, sé que hay de nanoplásmidos, pero no estoy segura que alguien esté trabajando en México con vacunas de RNA mensajero. De los demás, todas, bueno, no sé, bueno, sí, escuché de un proyecto por ahí de virus atenuado, pero no sé si lo están desarrollando. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con esta estrategia del desarrollo de anticuerpos terapéuticos. ¿Podría decir cuáles son las ventajas y desventajas con respecto a la generación de vacunas? Uy, son terapéuticas diferentes. Las vacunas son profilácticos. A lo mejor la diapositiva la pasé muy, muy rápida, pero la vacuna es un profiláctico por naturaleza, ¿sí? El profiláctico, pues, te va a generar anticuerpos y, pues, ya, ¿no? Todos somos muy felices y estamos inmunes. Los anticuerpos terapéuticos son proteínas recombinantes que su aplicación principal es en fase aguda de la enfermedad. O sea, una persona enferma con una carga viral circulante, se le administran anticuerpos terapéuticos, se neutraliza el virus y se impide la infección o la propagación viral. Este tratamiento se le metió a Donald Trump y en 2 días estaba saltando la cuerda el señor, ¿no? Chris Christie, que es Christie es una persona obesa, ¿sí? Entonces se le administró, también se le administraron cantidades bestiales de proteína, pero tienen una aplicación y un momento diferente. La terapéutica con proteínas recombinantes es una terapéutica de fase aguda. La terapéutica más bien es la profilaxis de una vacuna, busca otro objetivo, busca generar anticuerpos. Ahora, nosotros lo que estamos buscando es tener una estrategia para todas estas personas que pudieran estar en fase aguda. Imagínate tú, si tuviéramos un anticuerpo terapéutico ya desarrollado por mexicanos, que además no es imposible, tenemos la competencia técnica, está el IBT, estamos nosotros, está la industria nacional, está CONACYT, o sea, realmente sí que podemos, está Proviomed empezó a hacer anticuerpos terapéuticos, fue de los primeros que empezó a hacer anticuerpos terapéuticos. Si nosotros ya le estuviéramos enfocando todo ese esfuerzo, realmente todas estas personas que están les podríamos dar otra alternativa terapéutica. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Vamos a luchar porque ese producto llegue al mercado. Y hay otros anticuerpos, el de nosotros está desarrollándose, pero el uso de anticuerpos es una de las estrategias terapéuticas de mayor auge a nivel mundial. No solamente para este fenómeno infeccioso, sino para otros fenómenos, otros microorganismos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, y finalmente creo la última pregunta versa con este aspecto que usted mencionó
de llevar precisamente los desarrollos científicos a aplicaciones, ¿no? Es muy claro que las oficinas de transferencia de tecnología son fundamentales en este sentido, pero creo que ese es un problema común en varias instituciones, ¿no? ¿Qué características o qué formación deberían de tener las personas que estén operando estas oficinas tecnológicas en los institutos? Mira, creo que desafortunadamente en nuestro país nosotros en ninguna de las carreras ni en ninguno de los posgrados, al menos que yo conozco, damos una formación o una materia específica para desarrollar productos, que tuviera esta visión, que entendiera el lenguaje científico, pero además entendiera un lenguaje de negocios y un lenguaje regulatorio. Entonces, lo que yo he observado que unen estas características en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, en los hubs que hay en Boston o en Los Ángeles, es que son personas que tienen formación científica, entienden perfectamente la regulación y tienen formación administrativa, ¿sí? Y las oficinas de transferencia tienen que tener esas capacidades, tienen que tener un experto en regulación, tiene que tener un experto de negocios, de business, y tiene que tener un experto técnico. Conjuntar las tres habilidades en una sola persona a veces es quitarse del tiempo de laboratorio y dedicárselo a la adquisición de otras habilidades. Entonces, yo creo que lo que deberíamos de empezar a fomentar son los grupos multidisciplinarios donde exijamos que haya un experto en regulación en las oficinas de transferencia y que haya un experto en negocios para que se puedan transferir las tecnologías. Si no transferir, la transferencia es algo muy, es un sueño que todavía no alcanzamos en nuestro país porque pensamos que las transferencias se tienen que dar con los desarrollos completos y eso no es así. Las transferencias, en el caso de los desarrollos para uso, para terapéuticas, las transferencias tienen que ser tempranas porque la inversión que se necesita para ejecutar un preclínico, para ejecutar un fase 1, no lo cubre CONACYT, ¿sí? O sea, y eso, perdón que lo diga con sus palabras, un fase 1 cuesta al menos 7, 10 millones de pesos, no más con los pacientes, más la fabricación de un medicamento, más tener una planta que tenga GMP, o sea, nosotros, la manera en que nosotros fondeamos ciencia, debemos entender que sirve como semilla, pero ningún desarrollo farmacéutico mexicano va a concluir con el apoyo exclusivo de CONACYT, o sea, se necesitan cientos de millones para poder llegar al paciente. Entonces, tenemos que sacar el conocimiento de una manera temprana y yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar súper claro en la cabeza. Nosotros terminamos esta parte de las clonas de anticuerpos y para afuera, lo que estamos buscando es que se salga, porque de lo contrario atrasamos el desarrollo del producto si queremos tenerlo todo dentro de la institución, porque se requiere muchísimo dinero y se requieren competencias y grupos que no necesariamente están dentro de una institución pública. No sé si me extendí con la respuesta. Y finalmente, yo sí quisiera agregar que tenemos como científicos, yo soy inmunóloga de formación, soy farmacéutica de formación, soy reguladora por pasión, o sea, ya soy una mezcla así, que tuve que aprender business, tuve que aprender de regulación, tuve que aprender de negocios, tuve que aprender picheo, tuve que hacer un montón de cosas. Pero creo que una de las principales características que tienen que tener nuestros jóvenes investigadores es el deseo de seguir aprendiendo y adquirir habilidades blandas, o sea, y no quedarse con que soy el gran científico y porque yo digo que tengo una molécula que cura el cáncer, ya me tiene que creer todo el mundo. No, o sea, hay que demostrar preclínica de verdad, hay que hacer dosis respuesta, hay que tener métodos validados, hay que tener documentos trazables y hay que acostumbrarse a trabajar bajo buenas prácticas de laboratorio. Y eso, poco a poco, tenemos que írselos fomentando a nuestros nuevos talentos científicos mexicanos para que sus ideas realmente lleguen al usuario.
caminen ese trayecto que tienen que caminar para que se conviertan en productos, en servicios o en estuches médicos. Excelente, doctora. Bueno, creo que esa era la última pregunta. Bueno, le hago llegar las felicitaciones por su excelente ponencia. Y bueno, en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CETERRA, agradecemos sinceramente su participación y esta visión que tiene del área de la inmunología, la cual creo que sí es muy necesaria, ¿no? Muy necesaria en el país para que podamos depender cada vez menos tecnológicamente de los desarrollos que se hacen en otros países, ¿no? Entonces, a nombre personal y a nombre de la sociedad y de la fundación, le agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias, yo estoy muy feliz y les deseo muy buenas fiestas, muy bonitas fiestas. Por favor, quédense en su casa, salgan lo menos posible, cuídense, que todavía va para largo esto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a todos los asistentes y bueno, les deseamos que tengan unas excelentes fiestas decembrinas, un excelente fin de año, obviamente desde la sana distancia y cuidándose como ya sabemos que tenemos que cuidarnos. Y bueno, los esperamos en el mes de enero para continuar con esta serie de seminarios. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.